Imagina por un momento que estás caminando por una selva tropical hace 60 millones de años. El aire es denso, húmedo, casi sofocante. La temperatura ronda los 32 grados centígrados constantemente. El sol brilla implacable sobre el dosel verde, y en las aguas oscuras y turbias de los ríos, algo se mueve. Algo enorme. Algo que cambiaría completamente nuestra comprensión de cómo eran realmente los ecosistemas antiguos de nuestro planeta. Eso, mi querido espectador, es la Titanoboa, y su historia es tan fascinante como aterradora. Si te interesa descubrir los secretos de las criaturas más extraordinarias que jamás han existido, te invito a que te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros contenidos sobre la prehistoria y los misterios del mundo antiguo. Durante décadas, los científicos creían que habían descubierto restos de cocodrilos antiguos en las minas de carbón de Cerrejón, ubicadas en Colombia. Pero cuando los investigadores examinaron más de cerca esos fragmentos óseos, particularmente las vértebras y las costillas, se dieron cuenta de que estaban ante algo completamente diferente. No era un reptil acuático como pensaban inicialmente. Era una serpiente, pero no cualquier serpiente. Era la serpiente más grande que el mundo ha conocido jamás. Los científicos quedaron absolutamente asombrados por lo que tenían entre las manos. Estos hallazgos revolucionaron nuestra comprensión de la vida en la Tierra durante el período Paleoceno, una era que muchos consideraban menos dramática que otros períodos geológicos, pero que resultó ser increíblemente compleja y llena de sorpresas. La Titanoboa medía más de 15 metros de largo, lo que equivale aproximadamente a la longitud de un autobús escolar, o casi 5 automóviles estacionados uno detrás del otro. Su peso oscilaba entre 2.000 y 2.500 kilogramos, una masa que supera ampliamente a cualquier anaconda moderna, que típicamente pesa entre 100 y 200 kilogramos. Para que entiendas mejor la magnitud de esta criatura, imagina una serpiente lo suficientemente grande como para envolver completamente a un elefante adulto. Imagina el poder bruto, la fuerza muscular concentrada en cada movimiento. Esta bestia no era simplemente más grande que sus parientes modernos, era un depredador de un nivel completamente diferente. Un cazador supremo de su tiempo que dominaba los ecosistemas acuáticos con una autoridad indiscutible. Pero ¿cómo era posible que una serpiente alcanzara semejantes dimensiones? La respuesta está directamente relacionada con el clima extraordinario que prevalecía durante el Paleoceno. Las temperaturas promedio rondaban los 32 grados centígrados, lo que significa que prácticamente todo el planeta era como una región tropical sofocante. No había estaciones frías como las que conocemos hoy. No había inviernos que ralentizaran el metabolismo de los animales. Esta calidez constante era absolutamente crucial para la fisiología de la Titanoboa, porque como serpiente ectotérmica, su cuerpo dependía completamente de la temperatura ambiental para funcionar. Un clima más cálido significaba un metabolismo más rápido, lo que permitía que la serpiente creciera más rápidamente, cazara con mayor eficiencia y digiriera sus alimentos de manera más efectiva. El calor era literalmente el combustible que permitía que esta criatura extraordinaria existiera. En esos ríos y lagos antiguos de lo que hoy es Colombia, la Titanoboa era el depredador supremo. Se comportaba de manera similar a los cocodrilos modernos, acechando en las aguas turbias y oscuras, esperando pacientemente el momento perfecto para atacar. Sus presas eran gigantescas en comparación con lo que vemos hoy: tortugas enormes, cocodrilos primitivos de tamaños considerables y peces de proporciones que desafían nuestra imaginación moderna. La Titanoboa era una cazadora de emboscada, una estrategia que le permitía conservar energía mientras esperaba que sus víctimas se acercaran lo suficiente. Cuando llegaba el momento, atacaba con una velocidad y una fuerza devastadoras, utilizando su cuerpo masivo para constreñir a sus presas hasta someterlas. Era un depredador perfecto para su tiempo, completamente adaptado a su entorno y sin competencia real en su nicho ecológico. Si estás disfrutando de esta información fascinante sobre los misterios de la prehistoria, no olvides dejar un like en este vídeo para apoyar nuestro trabajo. Pero aquí viene la parte verdaderamente intrigante de esta historia. La Titanoboa no desapareció de repente en un evento catastrófico como el asteroide que eliminó a los dinosaurios. Su extinción fue mucho más gradual, mucho más insidiosa. Fue el resultado de cambios climáticos globales que ocurrieron lentamente, pero inexorablemente después del período Paleoceno. Las temperaturas comenzaron a descender. Este enfriamiento global, aunque parecería insignificante en términos de grados centígrados,
fue absolutamente devastador para una criatura que dependía completamente del calor para su supervivencia. Cuando las temperaturas bajaban, el metabolismo de la titanoboa se ralentizaba considerablemente. Esto significaba que su capacidad para cazar se veía comprometida. Sus movimientos se volvían más lentos. Su capacidad para digerir los alimentos disminuía dramáticamente. Lo que antes era una máquina de caza perfectamente afinada, se convertía gradualmente en una criatura cada vez más lenta, cada vez más débil. Imagina la desesperación de estos animales gigantescos mientras su mundo cambiaba alrededor de ellos. El clima que había permitido su existencia durante millones de años estaba desapareciendo. Los alimentos se volvían más escasos porque el ecosistema completo estaba transformándose. Las plantas cambiaban, los animales que cazaban se adaptaban o desaparecían, y la titanoboa se encontraba atrapada en un ciclo de declive inevitable. No podía migrar a climas más cálidos porque no había climas más cálidos disponibles. No podía evolucionar rápidamente lo suficiente para adaptarse a las nuevas condiciones. Estaba condenada por su propio tamaño, por su dependencia del calor, por la especialización extrema que la hacía perfecta para un mundo que ya no existía. El cambio climático del Paleoceno tardío también trajo consigo la transformación de los ecosistemas terrestres. Las selvas tropicales que cubrían vastas extensiones comenzaron a secarse gradualmente. Esto no solo afectaba directamente a la titanoboa, sino que transformaba todo el mundo en el que vivía. Nuevas especies de mamíferos de sangre caliente comenzaban a diversificarse y a ocupar nichos ecológicos que antes estaban dominados por reptiles. Estos mamíferos tenían una ventaja crucial. Su metabolismo interno les permitía mantener su temperatura corporal independientemente del clima externo. Mientras que la titanoboa se debilitaba con el enfriamiento, estos mamíferos se volvían más activos, más competitivos, más capaces de explotar los recursos disponibles. Era una competencia desigual, una batalla que la titanoboa estaba destinada a perder desde el momento en que las temperaturas comenzaron a caer. La desaparición de la titanoboa es un recordatorio profundo y perturbador de cuán frágil es la vida en la Tierra, incluso para los depredadores más formidables. Una criatura que dominaba completamente su entorno, que no tenía depredadores naturales, que era prácticamente invencible en su ecosistema, fue eliminada no por la violencia de un evento catastrófico, sino por cambios graduales en las condiciones ambientales. Esto nos enseña una lección crucial sobre cómo funciona realmente la evolución y la extinción. No siempre es dramático, no siempre es repentino. A menudo es silencioso, gradual, inevitable. Es el resultado de cambios en el clima, en la disponibilidad de alimentos, en la competencia con otras especies. Es el resultado de un mundo que cambia más rápido de lo que una especie puede adaptarse. Los científicos que estudiaron los restos de la titanoboa en Cerrejón descubrieron mucho más que solo los huesos de una serpiente gigante. Descubrieron evidencia de un mundo completamente diferente al nuestro. Descubrieron que el planeta había sido mucho más cálido en el pasado, que los ecosistemas eran radicalmente diferentes, que la vida se había adaptado a condiciones que nos resultan casi inimaginables hoy. Estos hallazgos han sido fundamentales para nuestra comprensión del cambio climático y de cómo los sistemas ecológicos responden a las alteraciones en las condiciones ambientales. La titanoboa se ha convertido en un símbolo de la fragilidad de la vida, de la importancia del equilibrio climático, de las consecuencias potenciales de los cambios ambientales drásticos. Cuando pensamos en la titanoboa, no deberíamos pensar solo en una serpiente grande. Deberíamos pensar en un indicador de un mundo perdido, en una ventana hacia un pasado remoto que nos ayuda a entender mejor nuestro presente y nuestro futuro. Los cambios climáticos que eliminaron a la titanoboa ocurrieron durante millones de años, pero el resultado fue el mismo: la extinción de una especie que no pudo adaptarse lo suficientemente rápido. Esto tiene implicaciones profundas para cómo entendemos los cambios ambientales actuales y cómo podría afectar a las especies modernas. La historia de la titanoboa es una historia de advertencia, pero también es una historia de fascinación científica, de descubrimiento, de cómo los paleontólogos pueden reconstruir mundos enteros a partir de fragmentos óseos. La investigación sobre la titanoboa continúa hasta hoy. Los científicos siguen analizando los fósiles, buscando nuevas pistas sobre cómo vivía esta criatura, qué comía exactamente, cómo se reproducía, cómo interactuaba con otras especies en su ecosistema. Cada nuevo descubrimiento añade capas de complejidad a nuestra comprensión de este animal extraordinario.
Algunos investigadores han utilizado modelos computacionales para simular cómo se movería una serpiente de este tamaño, cuánta energía necesitaría consumir diariamente, cuáles serían sus patrones de caza. Otros han estudiado los fósiles de sus presas para entender mejor la cadena alimentaria de la época. Es un trabajo fascinante que continúa revelando secretos de un mundo que desapareció hace millones de años. La titanoboa también ha capturado la imaginación del público en general, de maneras que pocos fósiles lo han hecho. Ha aparecido en documentales, en películas, en programas de televisión. Se ha convertido en un símbolo de la megafauna del pasado, en un recordatorio de que nuestro planeta ha albergado criaturas que superan nuestra comprensión moderna. Pero más allá del factor de asombro y fascinación, la titanoboa tiene un significado científico profundo. Nos enseña sobre los límites de la vida, sobre cómo el tamaño de un organismo está intrínsecamente ligado a las condiciones ambientales, sobre cómo los cambios climáticos pueden tener consecuencias catastróficas para las especies que no pueden adaptarse. Cuando miramos hacia el futuro, la historia de la titanoboa adquiere una relevancia aún mayor. Nuestro planeta está experimentando cambios climáticos sin precedentes en la historia humana. Las temperaturas están aumentando. Los ecosistemas están siendo alterados, las especies están siendo forzadas a adaptarse o enfrentar la extinción. La titanoboa nos muestra que incluso los depredadores más formidables, incluso los animales más grandes y poderosos, no están inmunes a los cambios ambientales. Si la titanoboa no pudo sobrevivir a un enfriamiento gradual del planeta, ¿qué especies modernas podrían estar en riesgo debido al calentamiento global actual? Es una pregunta que los científicos están haciendo cada vez más frecuentemente, y la respuesta no es tranquilizadora. La desaparición de la titanoboa también nos recuerda que la extinción no es un evento raro o excepcional en la historia de la vida. Es un proceso natural que ha ocurrido innumerables veces a lo largo de los eones. La mayoría de las especies que han existido alguna vez en la Tierra han desaparecido. La titanoboa fue una de ellas, pero su desaparición no fue un fracaso evolutivo. Fue el resultado de cambios en el mundo que la rodeaba, cambios que ningún organismo individual podría haber predicho o prevenido. La evolución no es un proceso que conduce a la perfección eterna, es un proceso que produce organismos que están perfectamente adaptados a su entorno en un momento particular en el tiempo. Cuando ese entorno cambia, los organismos que estaban perfectamente adaptados pueden encontrarse de repente completamente fuera de lugar. La historia de la titanoboa es, en última instancia, una historia sobre el cambio. Es una historia sobre cómo nuestro planeta ha cambiado dramáticamente a lo largo de su historia. Es una historia sobre cómo la vida se ha adaptado a esos cambios, a veces con éxito y a veces sin él. Es una historia que nos ayuda a entender nuestro lugar en el universo, nuestra responsabilidad hacia el planeta que habitamos y las consecuencias potenciales de nuestras acciones. Si te has sentido cautivado por esta narrativa sobre una de las criaturas más extraordinarias que jamás han existido, te animo a que dejes un comentario compartiendo tus pensamientos sobre la titanoboa y sobre cómo crees que los cambios ambientales afectan a la vida en la Tierra. Tu perspectiva es valiosa y nos encantaría escuchar lo que piensas. La ciencia que rodea a la titanoboa es un testimonio del poder del método científico. A través de la observación cuidadosa, el análisis riguroso y la colaboración internacional, los paleontólogos han sido capaces de reconstruir la vida de una criatura que desapareció hace millones de años. Han podido determinar su tamaño, su peso, su comportamiento, su dieta y las condiciones ambientales en las que vivía. Todo esto a partir de fragmentos óseos encontrados en una mina de carbón en Colombia. Es un logro extraordinario que demuestra cómo la ciencia puede revelar los secretos del pasado y ayudarnos a entender mejor el presente. En conclusión, la titanoboa no desapareció por una razón simple y fácil de explicar. Su extinción fue el resultado de una compleja interacción de factores ambientales, climáticos y ecológicos que se desarrollaron durante millones de años. Fue el resultado de un mundo que cambió, de un clima que se enfrió, de un ecosistema que se transformó. Fue el resultado de los límites fundamentales de la vida en la Tierra. La titanoboa nos enseña que incluso los depredadores más formidables, incluso los animales más grandes y poderosos, están sujetos a las fuerzas del cambio ambiental. Su historia es una lección sobre la fragilidad de la vida, sobre la importancia del equilibrio ecológico y sobre cómo los cambios en nuestro mundo pueden tener consecuencias profundas y duraderas. Si deseas seguir explorando los misterios de la prehistoria,
y descubrir más historias fascinantes sobre las criaturas extraordinarias que han habitado nuestro planeta, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y esperamos verte nuevamente pronto.